Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda por acá Juan Sandoval y les doy la bienvenida a este espacio de conversación, de entrevistas, esta vez para hablar sobre el Día Mundial del Agua, la crisis hídrica y qué podemos hacer ante esta situación. Para ello nos acompaña Silvana Espinosa, geógrafa de la Universidad de Chile y especialista en crisis hídrica de Greenpeace Chile. Silvana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Estamos muy bien, muy contentos de poder conmemorar este día. Silvana, comencemos hablando precisamente sobre el Día Mundial del Agua. Contarle a la gente por qué se conmemora, qué busca generar esto en la ciudadanía. Bueno, lo primero es poder generar instancias de conversación como esta, en las que podemos sentarnos junto a nuestras amistades, nuestros amigos, nuestra familia, y poder conversar sobre la problemática que tenemos en Chile del agua, de la crisis hídrica que estamos viviendo, que es la manifestación más patente de la crisis climática que vivimos en Chile y que lamentablemente llevamos una sequía que arrastramos hace más de 10 años, una década, más de una década que estamos viviendo en estas condiciones, y la idea es poder conversar sobre esta problemática, ver qué cosas podríamos hacer desde nuestras casas, ver también cuáles son las deudas que tiene nuestro gobierno para poder solucionar esta problemática. Precisamente este día ya se viene conmemorando desde 1993, ¿qué se ha logrado evidenciar? ¿Qué cambios ha tenido la ciudadanía desde esa fecha en adelante? Lo que nosotros hemos observado en la población, que al menos desde hace varios años, desde Greenpeace estamos levantando diferentes encuestas para poder ir observando cómo percibe en el fondo la población de Chile las problemáticas medioambientales, y encuesta tras encuesta nos vamos dando cuenta que la problemática del agua es la principal tema que para la población de Chile cobra mucha relevancia, y que por supuesto a través de los diferentes procesos políticos que hemos estado viviendo en nuestra sociedad hace años, esto nunca ha sido un punto en donde hemos tenido diferencias, sino que es un lugar de encuentro entre las diferentes miradas que tenemos de nuestra sociedad y de cómo se van afrontando los problemas que tenemos en Chile, sobre todo a nivel socioambiental, como es la relación que tenemos con el agua y la escasez que existe. Silvana, y precisamente quería consultarte sobre eso. ¿Qué tan mal estamos? Suelen ser números bastante preocupantes que salen a diario en estudios, en informes, noticias, y la gente, para que sepa más o menos entender esos números, ¿qué tan mal estamos? ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen en torno a esta temática? Bueno, justamente según la Dirección General de Aguas, a febrero del año 2024, esta actual, hemos visto que tenemos 58 comunas bajo decreto de escasez, lo que impacta a más de 1,5 millones de personas. Por lo tanto, tenemos ejemplos en Chile donde las personas abren la agua y abren la llave, y no sale agua, y eso es un problema vital porque el acceso al agua es un derecho humano y debiese estar garantizado a través de las diferentes instituciones públicas que tenemos en nuestro país, y que además ahí tenemos otra problemática que tiene que ver con la gestión del recurso hídrico, que se ve distribuido en muchas instituciones y que por lo mismo todo este poder de gobernanza se va disipando entre todas estas instituciones, y también es un punto que tenemos que abordar como sociedad, y sobre todo desde los gobiernos que tienen una mayor injerencia en este tipo de acciones. Son más de 40 las organizaciones que están en torno a esta temática, si no me equivoco. Exactamente, 40 son muchísimas instituciones, y por supuesto que cuando se distribuye de esa manera se disipa el poder y se van perdiendo algunas facultades entre que lo ve una institución o la ve otra, y ahí cuesta un poco ponerse de acuerdo para poder hacerse cargo de esta problemática. A veces los que vivimos en el radio urbano podemos no dimensionar lo que se vive, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? Que es como, por ejemplo, que la gente tiene que abastecerse a través de los camiones. Exactamente, los camiones aljibe, que es una situación en donde se produce muchas desigualdades territoriales en nuestro país, sobre todo, como tú bien dices, Juan, en las zonas rurales, que justamente son las más afectadas para poder tener acceso al agua, y vemos que generalmente también ahora en el mes de la mujer que tenemos en marzo, son muchas las mujeres principalmente las que se hacen cargo de poder ir en búsqueda del agua, de poder gestionar el agua a nivel domiciliario. Es una gran responsabilidad que existe por parte de esas personas que tienen que tener que caminar varios kilómetros para poder llegar a buscar esta agua y luego llevarlas a sus hogares y distribuirlas entre las diferentes actividades, ya sea de lavado, de poder cocinar alimentos, etcétera. Entonces, justamente esto, hoy en día tenemos esta fecha, por ejemplo,
lo que es el 22 de marzo, pero también no tenemos que olvidar nunca a lo largo del año la importancia de poder proteger el recurso del agua, porque es vital no solo para la vida que uno realiza en su casa, sino que también es vital para poder mantener la salud de nuestros ecosistemas, entendiendo que nosotros las personas somos una especie más dentro de la biodiversidad, somos parte de la naturaleza. Y bueno, claro, uno de los mecanismos que aparece dentro de esta temática son los embalses que ayudan también al tema de los riegos, los suelos, lo mismo para abastecer a la población en ocasiones cuando ya la situación es muy crítica, pero estos mecanismos también están viéndose afectados. Un porcentaje bastante bajo que tienen de agua es un nivel preocupante, sí, creo que alcanzamos. La situación que se está viviendo con los análisis en la región de Coquimbo, por ejemplo, donde los embalses no están dando abasto frente a las necesidades, no están... Ves que en el fondo, si no tenemos agua en la disponibilidad diaria, tampoco vamos a tener agua para que sea acumulada en construcciones como son los embalses. Entonces, el problema es sumamente profundo y tiene que ver con que necesitamos un cambio de la perspectiva en la que se generan las políticas públicas en Chile y que tiene que ver justamente con lo que comentaba recién Juan, y es una visión que tiene que ver con cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, cómo estamos entendiendo nuestro actuar, nuestro rol frente a la naturaleza y la utilización que realizamos de nuestros recursos, como por ejemplo el agua. Incluso ya llamarle recurso es algo que nos puede causar un poco de suspicacia, porque en el fondo el agua, por ejemplo, podemos aprender muchísimo de nuestros pueblos originarios, de la relación sagrada que tienen con el elemento del agua y de cómo la protegen. De eso nosotros tenemos muchísimo que aprender en nuestra relación que vamos creando día a día con el agua, porque es un elemento que, bueno, en palabras bien simples, sin agua no hay vida. Claro, o suelen decirse el que guarda siempre tiene, pero esta situación se está viendo cada vez mucho más compleja. Y para hablar con nuestro público de regiones, hoy día, ¿dónde se está viviendo la realidad más crítica? ¿En qué localidades? Sí, justamente la región de Coquimbo en los últimos análisis ha indicado que es una de las regiones más afectadas por la escasez hídrica, pero tampoco nos tenemos que olvidar del extremo sur de nuestro país, en la región de Magallanes, en donde uno pensaría que, claro, tenemos más lluvia, tenemos más glaciares, sin embargo también tenemos decretos de escasez en la región de Magallanes. Entonces, en general, como mirando esto un poco más en perspectiva, hay un ranking que se publicó hace muy poco donde indican que Chile para el año 2040 se va a ubicar en un nivel de estrés hídrico extremadamente alto. Entonces, lo que nos indican estos tipos de estudios en el fondo es que tenemos que poner la urgencia en poder proteger el agua. Por ejemplo, tenemos que en Chile la regularización del agua se concentra en el Código de Agua, que en palabras bien simples para que la gente nos entienda en los diferentes lugares donde nos escuchan, es un documento que está enfocado en regular los derechos de aprovechamiento de agua, en otorgar el uso para esta agua para diferentes usos como el industrial, por ejemplo, la agricultura, la minería. Y esto también tiene que ver con que nosotros tenemos que tener una visión distinta de esto y que ese Código de Agua que fue creado en el año 80, que está amparado también por la Constitución actual que tenemos en nuestro país, fue creado en una situación muy distinta a la que vivimos hoy en día, en donde teníamos una mayor disponibilidad de agua, teníamos muchas más lluvias y eso claramente hoy día cambió muchísimo y por lo mismo necesitamos otro tipo de reglamentación para poder hacer una relación con el agua, pero enfocándonos en la protección, en la preservación de este recurso, porque no olvidemos que si tenemos un poco de agua hoy día, pero también tenemos que pensar en cuidar esta agua para las generaciones futuras. Claro, y me imagino que todo viene también a partir de enfocarse, de leer un poco más sobre la temática. Suele creerse que cuando llueve mucho, como fue a mediados del año pasado, que la crisis hídrica se va a superar, que la escasez va a quedar atrás, pero fueron números bastante superficiales. Justamente, bueno, el año pasado, también amparados por el fenómeno del Niño, nosotros pudimos ver en diferentes lugares intensas lluvias que también incluso provocaron varios accidentes, teníamos inundaciones, pérdidas de hogares, de personas, lo que también es muy preocupante porque en el fondo el cambio climático tiene expresiones de estos fenómenos que son mucho más intensas y destructivas también en su paso, pero también salvaguardando que tuvimos la posibilidad de que lugares como por ejemplo la Laguna de Aculeo, que se ubica en
la región metropolitana, que había sido un lugar muy intervenido por desvíos de sus cauces que alimentaban esta laguna, también la sobreexplotación de las aguas que tenemos a nivel subterráneo. No olvidemos que el ciclo del agua tiene una expresión del agua en diferentes formas y en diferentes estados. Entonces, esto, por ejemplo, el año pasado vimos cómo el cuerpo de agua, el espejo del agua que se le llama, que básicamente es la laguna, esta acumulación de agua en Aculeo, reaparece en el año 2023 a finalizar este año, y ahora tenemos una tremenda oportunidad de protección de ese lugar, porque en el fondo, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos hoy día y que nos pueden ayudar a proteger este tipo de ecosistemas como son las lagunas que tenemos en Chile? Tenemos las lagunas son humedales. Claro. Eso también es muy importante que podamos comentar. Entonces tenemos otras herramientas legales, por ejemplo, desde el año 2020 en adelante tenemos la ley de la protección de los humedales urbanos. ¿Y qué nos permite esto? Poder dotar de mayores herramientas a nivel municipal, que además es algo muy importante de destacar, que tenemos ahí una gobernanza a nivel local, una forma de descentralizar también todo el poder que se concentra en la región metropolitana. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Greenpeace tenemos una campaña actualmente que busca que la laguna de Aculeo sea declarada como un humedal urbano, exigiéndole al Ministerio de Medio Ambiente que pueda resolver esta solicitud que ha sido presentada en 3 ocasiones por el municipio de Paine, que es la comuna donde se ubica la laguna de Aculeo. Entonces, nosotros lo que siempre estamos planteando es que entender el agua como un ciclo hidrológico. En el fondo nosotros tenemos un territorio sumamente rico, tenemos en las alturas los glaciares, las nieves, a los valles tenemos los ríos que los podemos ver a simple vista, los esteros, y estas zonas más bajas también donde se acumula el agua, y que en el fondo proteger el agua es poder protegerla en todos estos niveles. Y ya también tenemos medidas a corto, mediano y largo plazo. Y por lo mismo, hoy día tenemos esta oportunidad de que Aculeo sea declarado un humedal urbano y que con ello podamos ir avanzando en su protección, porque también los humedales son sitios súper importantes que entregan diferentes beneficios, no solo para las personas, sino que también para la naturaleza. Como un dato para contarles, cuando se seca la laguna de Aculeo, previamente se habían observado la existencia en esa laguna de más de 100 especies de aves en esa zona. Y cuando se seca la laguna de Aculeo, evidentemente todas estas especies no contaban con un lugar donde vivir que estuviera apto para poder existir. Y como cuando vemos que desde el año pasado, cuando tenemos estas lluvias, vuelven más de 40 especies a este lugar. Entonces es una tremenda oportunidad de protección, y en el fondo de hecho, eso es lo que nos entrega. En pantalla estamos viendo... Preciosa. Sí. Muchas personas también deben tener muchos recuerdos al poder mirar nuevamente cómo aparece el agua en la laguna de Aculeo, y así también en otros sitios de Chile. Si tenemos más de 40.000 humedales a lo largo de Chile, son muchas las solicitudes que están ahora esperando también esta figura de declaración para protegerla el agua, porque tenemos que mirar el agua desde esa perspectiva, desde una protección. Claro, en imagen vemos claramente las dos realidades, el seco y cómo queda posterior a una lluvia, que es lo que mencionábamos antes. La situación de que una lluvia, solo una lluvia de un par de días puede sorprendernos, pero en realidad a veces terminan siendo como resultados bastante superficiales. Sí, justamente, y son de procesos muy complejos. La naturaleza nos entrega tantas aptitudes importantes como por ejemplo los humedales, que además de ser un repositorio de agua, depuran el agua. Es decir, tenemos tantas maravillas dentro de nuestra naturaleza que nos entregan opciones y situaciones para poder tener una vida de mejor calidad, que por lo mismo es nuestro deber protegerla. De hecho, Silvana, mencionaste, tenemos distintas realidades geográficas a lo largo del país, un país muy extenso, con personas que claramente tienen distintas realidades. ¿Qué acciones puedo tomar yo como ciudadano? Miren, nosotros, por ejemplo, en nuestros hogares tenemos muchas cosas que realizar, partiendo por una conversación con la familia y empezar a tomar decisiones sobre qué medidas podríamos realizar a diario. Y, por ejemplo, nosotros les planteamos, cuando nosotros estamos lavándonos los dientes y nos vamos a enjuagar, mantener el agua cerrada mientras no la estamos ocupando, por ejemplo, o también utilizar un vaso, llenar el vaso de agua y con eso enjuagarnos, más que tener el agua corriendo constantemente. Lo mismo cuando lavamos la loza y armamos nuestra lavaza, idealmente que eso también lo podamos ir controlando y que el agua no esté corriendo continuamente, porque en el fondo todo eso es una pérdida en este elemento que se volvió tan
tan carente con el tiempo y que por lo mismo toma mucho valor. También, por ejemplo, nosotros si no tenemos las capacidades económicas, porque todas las personas tienen diferentes realidades y diferentes necesidades y por lo mismo herramientas distintas para poder afrontar esta problemática, si no se puede, por ejemplo, instalar un estanque en el WC que pueda permitir diferentes descargas de agua por los diferentes desechos que vamos nosotros produciendo, podemos instalar una botella dentro del estanque y eso va a permitir que haya un mayor espacio ocupado y vamos a ocupar también menos agua en cada descarga. También la típica gotera que nos molesta, que está ahí sonando. Sí. Hacernos cargo, poder arreglar esas goteras y vamos a estarnos haciendo un bien a nosotros mismos y no tenemos que olvidar, nosotros somos parte de la naturaleza. Literalmente como que todo a cada parte por casa, uno suele, viviendo en el radio urbano suele ser bastante mezquino a veces el pasar por alto estas situaciones, el a veces dejar el agua corriendo por demás o a veces criticar mismo a las empresas, no, las empresas gastan más que uno de hecho. Al final todo parte por casa también, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un problema tan complejo que son muchos los actores y que tenemos todos injerencia en poder solucionar esto y también hay que tener medidas a largo, corto, mediano plazo. Entonces, no es que uno pueda descansar frente a una medida sobre otra porque no existe una receta mágica. O sea, claro, evidentemente esta problemática la venimos arrastrando hace más de una década. Entonces, por lo mismo, tenemos que entender que es tan complejo que todo granito de arena va a sumar en esa protección que nosotros debiésemos estar mirando como con esa perspectiva. Silvana, y yéndonos específicamente a las políticas públicas, volviendo a repasar ese tema, ¿qué falta en específico o a qué apunta primero, por ejemplo, a ustedes como Greenpeace, que es lo necesario ahora ya? Bueno, nosotros hemos visto cómo desde la Dirección General de Agua se ha hecho una modificación nuevamente al Código de Agua en donde se está invitando a todos los y las usuarias de agua a que puedan regularizar en la utilización del agua a través del catastro público de agua, que puedan inscribir esto también en el conservador de bienes raíces. Ahora eso tiene un plazo. Antes no tenía un plazo fijo por parte del Código de Agua, entonces eso es una medida muy importante. Sin embargo, igual desde Greenpeace consideramos que esta medida llega bastante tardíamente, viendo todo lo que hemos estado conversando hoy día en esta ocasión, pero desde Greenpeace también queremos entregar un mensaje de esperanza, porque dentro de esta situación catastrófica, como les decíamos, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos el poder de poder accionar nuestros cambios. Y también queremos decirle a quienes nos escuchan que los invitamos a todos y todas a que puedan ingresar a aculeohumedal.cl, que firmen nuestra petición y que seamos miles las voces que le exijamos al Ministerio de Medio Ambiente que se proteja la laguna de Aculeo y se declare un humedal urbano. Esa es una medida concreta con las herramientas actuales que tenemos en nuestra legislación y que nosotros podemos ayudar de esa manera. Silvana, y para ir terminando, ya realizando un balance mirando a futuro, ¿cómo se proyectan los próximos años en nuestro país, considerando cómo está avanzando la crisis, los cientos de informes, estudios y por sí mismo los resultados, las sequías, las altas temperaturas, las estaciones que se corrieron de hecho, que ahora las estaciones, por ejemplo, duran más? Justamente, lo que nosotros miramos hacia el futuro es que respecto a estos rankings, por ejemplo, que en 16 años más vamos a estar con un nivel de estrés hídrico altísimo. Entonces, lo que nosotros recomendamos desde Greenpeace es que utilicemos todas las herramientas que contamos hoy día en nuestro estado y que actuemos con urgencia, que se entienda que esto es una alerta, que no sirve de nada que año a año estemos reuniéndonos para lamentar nuestra situación de nivel de estrés hídrico, teniendo herramientas y que las podemos utilizar. Entonces, ese es nuestro llamado principal. Bueno, Silvana, quiero agradecer tu tiempo por estar conversando con nosotros. Temas importantes, como mencionó ella, temas que incluso parten desde nuestra casa, desde nuestros hábitos, que pueden ir cambiando. Quiero agradecerte tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí hablábamos con Silvana Espinosa, geógrafa de la Universidad de Chile y especialista en crisis hídrica de Greenpeace Chile. A ustedes los invito a seguir informándose con radios regionales a través de nuestras plataformas y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Que estén bien.